arteria coronaria nace de la arteria aorta ascendente. ¿Sí? Permiso, doc. La aorta ascendente que está saliendo del ventrículo izquierdo, ¿sí? No nos olvidemos que tiene unas válvulas, la válvula semilunar aórtica, ¿sí? Y esa válvula semilunar aórtica les decía que es como bolsitas, ¿sí? Se denominan los senos aórticos. La aorta ascendente tiene estas válvulas. Cuando hemos hablado de válvulas cardíacas, hemos hablado que hay 4. Dos que separan la aurícula derecha del ventrículo derecho, están separadas por la válvula Aurículo ventricular. tricúspide o aurículo ventricular derecho. La aurícula izquierda está separada del ventrículo izquierdo por Mitral o la bicuspide. válvula mitral O o bicuspide. bicúspide, porque solo tiene 2 cúspides. Entonces, cuando has hablado de la válvula tricúspide, tiene una valva anterior, posterior y septal, ¿cierto? Sí. Cuando has hablado de la válvula mitral o bicúspide, anterior y posterior, ¿cierto? Ahora, del ventrículo derecho sale una válvula, sale el tronco pulmonar, tronco arterial pulmonar. Ahí está saliendo el tronco pulmonar del ventrículo derecho. Entonces hay una válvula, que es la válvula semilunar pulmonar. ¿Sí? Esta válvula semilunar pulmonar tiene una porción o una valva anterior y 2 posteriores. Posterior izquierda, posterior derecha. No sale nada de esto. ¿Estamos? Ahora, cuando hablas del ventrículo izquierdo, está saliendo la aorta ascendente. Cuando hablas de esa aorta ascendente, tiene una válvula semilunar aórtica. ¿Sí? Ahora, que tiene una valva posterior y 2 anteriores. Anterior derecha y anterior izquierda. Eso habíamos hablado. ¿Sí? Entonces, las válvulas, la válvula semilunar, tanto aórtica como pulmonar, son como bolsitas. ¿Estamos? Ahora, cuando hablas de la válvula semilunar aórtica, va a tener en la parte anterior esas bolsitas. Se denominan los senos aórticos, derecho e izquierdo. Y de esos senos aórticos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se están originando las arterias
eso hemos hablado que la arteria aorta ascendente, sus únicas ramas son las arterias coronarias. Y esas arterias coronarias, ¿a dónde van a ir? A irrigar, ¿a qué capas? Primero, ¿qué capas tiene el corazón, Nicole? Epicardio, miocardio Endo. y Endocardio. ¿A cuál de esas tres capas? Las arterias coronarias tanto del lado derecho como del lado izquierdo están yendo a irrigar al epicardio y al miocardio. No irrigan al endocardio. ¿Sí? Por eso dices infarto de miocardio. Cuando dices, ¿sí? No está llegándole sangre al músculo cardíaco. ¿Sí? Ahora, el endocardio, ¿cómo va a ser irrigado? Por la sangre que ha llegado a las cavidades. ¿Qué quiere decir eso? Por microvascularización, que sería por difusión. Pero en el lado derecho sí está llegando sangre desoxigenada. Pero no te desoxigenada, no te he dicho que no tiene oxígeno. Pobre. Tiene poco, pero le está llegando. Ah, ¿Estamos? ya. ¿Estamos? O sea, el endocardio lo vasculariza. O sea, el endocardio recibe los nutrientes por difusión. ¿Sí? Que sería por microvascularización. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dices difusión? Porque bueno, por la sangre que llega a las cavidades. Que llega a las cavidades. Difusión y microvascularización. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso se habla de infarto de miocardio. Ya. Ahora, ya sabemos el origen de las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. Los senos aórticos derecho y el seno aórtico izquierdo. Ambas arterias coronarias se están apoyando en el surco coronario, que sería el surco auriculoventricular. ¿Estamos? Están yendo por esos surcos. Ya. Ahora sí, no puedo borrar. Ya lo borro. Antes de que anoten, escuchen primero, después van a anotar, porque voy a volver a repetir. La arteria coronaria derecha, fíjense, nace del seno aórtico derecho, ¿sí? Que es parte de la aorta ascendente. Está saliendo entre dos estructuras, entre la orejuela derecha y el tronco pulmonar. ¿Estamos? Se está apoyando en el surco coronario o aurículo ventricular. En ese recorrido va a dar una ramita
al nodo sinusal, parte del sistema de conducción, al marcapaso del corazón. ¿Sí? Entonces está irrigando, pero en un 60%. ¿Sí? Entonces da principalmente esa arteria. Después está dando ramas auriculares. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Después va a llegar, fíjense, al borde derecho y el borde inferior, entonces va a dar una arteria, la arteria marginal derecha. Esta arteria marginal derecha está descendiendo por el borde inferior, irrigando el ventrículo derecho, y cuando llega al vértice, el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Después se va a ir hacia la parte posterior, o sea, sigue el surco coronario. Cuando llega a ese surco, emite una ramita, la arteria para el nodo aurículo-ventricular, en un 80%. Y llega al nodo aurículo-ventricular. Después va a dar esta arteria, la arteria interventricular posterior, que está bajando por el surco interventricular posterior que está en la cara diafragmática. Entonces, esa arteria está irrigando al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahora, sus ramas que va a salir de esta arteria son las arterias septales o ramas septales, que van a irrigar el tabique interventricular, solamente el tercio posterior. ¿Sí? Entonces, irriga el tabique, pero solo el tercio posterior. ¿Sí? Ahora, esa es la coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda. Esta arteria, fíjense aquí, nace del seno aórtico izquierdo. ¿Sí? Una vez que nace, tiene un trayecto corto. Se está apoyando en el surco coronario, pero está saliendo entre dos, posterior al tronco pulmonar y anterior a la aurícula izquierda. Una vez que tiene un trayecto corto, se divide en dos ramas, la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. La arteria interventricular anterior baja por el surco interventricular anterior, está bajando. En ese trayecto va a dar una arteria, la rama diagonal o arteria lateral, ¿sí? Y irriga la cara anterior del corazón, externo costal, irrigando al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Además de eso, esta arteria interventricular anterior da ramas septales. Las ramas septales van a ir hacia el tabique interventricular y van a irrigar el tabique interventricular, pero los dos tercios anteriores. Entonces, ¿quién irriga el tabique principalmente? La coronaria izquierda, a través de su rama, que es la arteria interventricular anterior. Ahora, la circunfleja sigue el trayecto por el surco coronario. En su trayecto está dando ramas auriculares. ¿Sí? ¿A qué aurícula? A la aurícula izquierda. Cuando llega al borde izquierdo, emite una ramita, que es la arteria marginal izquierda. ¿Estamos? Y después se va hacia la parte posterior, sigue por el surco coronario, irrigando al ventrículo izquierdo. Listo. Ahora, eso en las arterias coronarias. Y aquí está el esquema. Les decía,
Bueno, aquí hay un errorcito. ¿Sí? Orejuela izquierda. Ya, fíjense, las arterias, la arteria aorta ascendente, ¿sí? Por medio de sus senos aórticos derecho e izquierdo, están dando origen a las arterias coronas. Así puede pasar. No. Ellos van a hacer su propia multa. Tienen que pagar. ¿Sí o no? Las arterias coronarias nacen en los senos aórticos. Ahora, si hablamos de la coronaria derecha, ¿sí? Están naciendo del seno aórtico derecho, ¿sí? Es parte o rama de la aorta ascendente. Esa arteria está pasando entre dos estructuras, entre la orejuela derecha y el tronco pulmonar, ¿sí? Se está apoyando en el surco coronario, ¿sí? Al apoyarse en ese surco coronario va a emitir ramas a la aurícula derecha, pero también va a dar una ramita que es la arteria del nodo sinusal o sino atrial, como dice el libro, o sino auricular también, ¿sí? Ahora, pero está dando esa ramita solo en el 60%. Este nodo sinusal va a ir a la aurícula derecha. No. Del nodo sinusal, desde la arteria coronaria derecha, da la arteria para el nodo sinusal, ¿sí? Que está situado a nivel de la aurícula derecha. Ya vamos a saber eso. Ya, ok. Ahora, continúa por el surco coronario, ¿sí? Y para, cuando llega a su borde derecho y borde izquierdo, da la arteria marginal. Esa arteria marginal está descendiendo por el borde inferior, irrigando al ventrículo derecho y cuando llega al vértice, al ventrículo izquierdo. Ahora, después continúa hacia la parte posterior, les decía. Entonces va a dar la arteria para el nodo aurículo-ventricular. ¿En qué porcentaje? En el 80%. Esa arteria entonces está irrigando al nodo aurículo-ventricular, parte también del sistema de conducción. Continúa por esa parte posterior y va a dar esta arteria, la arteria interventricular posterior. Esa arteria interventricular posterior desciende por el surco interventricular posterior, irrigando la cara diafragmática del corazón. Ahora, esa arteria interventricular posterior va a emitir ramas septales que van a irrigar el tabique interventricular, ¿sí? Pero solamente el tercio posterior. ¿Estamos? Ahora, ¿qué está irrigando la arteria coronaria derecha? Está irrigando a la aurícula derecha, ¿cierto? Está irrigando a la mayor parte del ventrículo derecho. Está irrigando parte del ventrículo izquierdo a nivel de la cara diafragmática. Está irrigando el tercio posterior del tabique interventricular. Está irrigando al nodo sinusal en un 60%. El nodo aurículo-ventricular en un 80%. Entonces ahí tienen que analizar ustedes a qué partes del sistema de conducción, nodo sinusal, nodo auriculoventricular y parte de las de His. ¿Por qué digo as de His? Porque dentro del tabique interventricular
están la rama derecha y rama izquierda. Y también estoy llegando al sistema de Purkinje. ¿Estamos? Pero no todo. ¿Sí? Ahora, si hablas de la arteria coronaria izquierda, fíjate, esta arteria igual nace del seno aórtico izquierdo, que es parte de la aorta ascendente. Esta arteria se está apoyando en el surco coronario. Está pasando posterior al tronco pulmonar y anterior a la aurícula izquierda. ¿Sí? Pero está bien profundo. ¿Sí? Ahora, tiene un trayecto corto en el surco coronario. Porque se va a dividir en dos ramas, la interventricular anterior y la circunfleja. ¿Sí? Pero, fíjense. Buen día, perdón. ¿Dónde le estoy llamando a pulmón? Izquierda, en su trayecto va a emitir ramas a la aurícula izquierda. Una de esas ramas, ¿sí?, se habla que está yendo al nodo sinusal, pero en un porcentaje menor, en un 40%. ¿Cuál va a ir? Entonces, la arteria coronaria izquierda puede dar una arteria para el nodo sinusal, pero es un porcentaje menor, en un 40%. Entonces ahí tienes que pensar, ¿cuál de las arterias coronarias emite principalmente a la arteria para el nodo sinusal? La derecha. La derecha. Pero ¿cuáles pueden dar? Las dos. Entonces ahí tienen que saber, ¿sí?, interpretar las preguntas. ¿Estamos? Ahora, la arteria interventricular anterior está bajando por el surco coronar, por el surco interventricular anterior, irrigando ¿qué? Al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Va a dar dos ramas, la arteria lateral o arteria diagonal, ¿sí?, que va a irrigar al ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Las ramas septales de esta arteria o arterias septales van a ir al tabique interventricular, ¿sí?, pero van a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Entonces, ahí tienen que pensar que hay en el tabique interventricular el haz de His o fascículo auriculoventricular con su rama derecha y su rama izquierda. Entonces, ¿quién irriga? 2/3. 2/3 anteriores. Entonces, ¿quién irriga principalmente? El haz de His y el fascículo auriculoventricular, rama derecha, rama izquierda. La coronaria izquierda, pero a través de sus ramas septales de la arteria interventricular anterior. ¿Quiénes irrigan? Las dos coronarias, ¿cierto? ¿Sí? Cuando estás hablando del tabique interventricular. Ahora, la arteria circunfleja va a continuar por el surco coronario. Cuando llega al borde izquierdo del corazón, emite una arteria, la arteria marginal izquierda, y después se va hacia la parte posterior, dando ramas al ventrículo izquierdo. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿a dónde está irrigando? ¿Cuál es el territorio? Está irrigando a la aurícula izquierda. Está irrigando la mayor parte del ventrículo izquierdo. Está irrigando parte del ventrículo derecho en su cara anterior o cara externo-costal. Está irrigando los 2/3 anteriores del tabique interventricular
Está irrigando el nodo sinusal, pero es un 40%. Está irrigando, ¿sí?, la rama derecha y rama izquierda de la raíz o del fascículo auriculoventricular, principalmente. ¿Sí? Porque no es la única que riega el tabique. ¿Estamos? Eso es la arteria coronaria. Después de la arteria marginal izquierda, emite ramas Ventriculares, obsequia por el surco coronario. Le han sacado fotito.